Por ejemplo, esta fue una de las portadas que más ilusión me hizo hacer, que es una revista japonesa que se llama Snow Style, y sacaron una portada de ese camp de snowboard, porque venían, como en Japón, no sé si hay glaciares o no, pero venían muchos pros japoneses, pues querían fotos de pros americanos ultra conocidos y de todos los japoneses, ¿no? Entonces, pues bueno, dio la casualidad de que les gustó esa foto y tal, y claro, a mí me flipó, ¿no? Empezar a publicar en revistas pues a nivel internacional, ¿no? En Japón, en Europa, en Estados Unidos y tal, porque toda la gente que pasaba por allí era de muchos sitios del mundo y iba conociendo a todos a través de ellos, pues a los encargados de marketing de las marcas y tal, ¿no? Entonces, creo que este punto de sumergirte mucho en el mundillo en el que quieres participar es muy clave porque, bueno, ahí es donde vas a conocer la gente, vas a hablar el mismo idioma que ellos, ¿no? Porque tú participas de ese mundillo, conoces el deporte, lo practicas tú también. Porque yo, bueno, aparte de que hacía snowboard, pues el glaciar tenías que subir, yo iba con la tabla, me iba moviendo por allí, entonces que al final ven que eres uno más, ¿no? Y que conoces lo que estás fotografiando, que es muy importante, ¿no? Creo que al final hay deportes que es muy difícil, ¿no? Porque si te gusta la foto de Fórmula 1, pues ojalá pudiésemos conducir un coche de Fórmula 1, todos, y probarlo, ¿no? Pero bueno, que tienes que estar un poco metido en el mundillo de la manera más profunda que puedas, ¿no? Creo que eso es importante. Y simultáneamente de todo esto, de estos camps de snowboard, pues también con toda esta gente que hacía fotos de BMX, pues fui metiéndome más en hacer fotos de BMX, sobre todo a lo largo del resto del año, cuando no era aquí en verano que estaba en el glaciar, y empecé a trabajar con la gente de Flybikes. Entonces, con ellos, pues ya empezamos a viajar con el equipo y a hacer muchas cosas. Y bueno, creo que bueno, os voy a compartir la pantalla y os voy a enseñar alguna foto de todo esto. A ver, os voy a enseñar, bueno, algunas de estas de lo del SPC, que bueno, este soy yo en esa época, con cara de pipiolín y empezando también a hacer algunas cosillas de vídeo. Ostras, todos tenemos un inicio, ¿eh? Sí, hombre, ya te digo. Esto era también muchas de las cosas que, pues eso, la vida esta del camp este de snowboard, ¿no? Que había muchas fiestas por la noche, era un poco descontrol, como os podéis imaginar. Esto era, pues eso, poniendo mi ojo de pez a tope, ¿no? A trabajar y empezando a dar mis primeros pasos de Photoshop, porque todo esto era escaneando todas las diapositivas y luego montándolas manualmente, ¿no? Porque en esa época no había todavía lo de autoalineado de capas ni ninguna historia de estas, y a base de, al principio no había ni máscaras, entonces era a base de borrar y bueno, ir descubriendo el Photoshop poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que iba haciendo, ¿no? Como era verano, pues se iba derritiendo el agua o sea, se iba derritiendo la nieve y pues hacíamos, se formaban lagunas y pues las cruzábamos con la tabla y bueno, la verdad es que era todos los días hacer snowboard, era muy divertido, pero aparte también te daba muchas posibilidades, ¿no? Porque además hacías snowboard hasta mediodía, porque cerraban el glaciar como a la hora de comer más o menos, y luego tenías toda la tarde que era verano, ¿no? Entonces había un montón de skateparks, un montón de actividades, ¿no? Además, como era un campo organizado, pues para los campers que venían, digamos, organizaban fiestas, organizaban barbacoas, organizaban muchas cosas, ¿no? Entonces siempre había cosas que hacer y no solo a nivel de pasártelo bien, sino que también a nivel fotográfico, pues había mil cosas que hacer, ¿no? Que luego cuando enviaba fotos a las revistas no enviaba solo fotos de snowboard, sino que enviaba fotos pues de un paisaje nocturno con la hoguera y la barbacoa y no sé qué, ¿sabes? Un poco toda esa vida que había alrededor de los camps de snowboard, ¿no? Que creo que es importante a la hora de vender también estas historias a las revistas o al propio camp, ¿no? El propio camp, cuando hacía las publicidades estas, pues... A ver, espera, voy a dejar de compartir. Cuando hacía todas estas publicidades, como veis, hay fotos de nieve, pero hay un montón de fotos también de, pues eso, de fiesta, de barbacoas, de diversión, ¿no? Para que la gente tenga ganas de ir a pasárselo bien, ¿no? Entonces, pues al final todo eso también como fotógrafo es importante retratarlo, ¿no? No solo, pues igual que cuando sacáis fotos de cualquier evento, no sacar solo fotos de la carrera en sí, sino un poco de todo el ambiente que hay alrededor de la carrera, que luego al que te contrata le interesa mucho todo ese tipo de fotografías, ¿no? Que se vean
los carteles de de publicidad, todos los sponsors del evento, todas estas cosas, al final, a lo mejor de antemano el cliente no te las pide, pero luego las va a necesitar esas fotos, ¿no? Entonces, si tú sabes todo esto de antemano, pues vas a facilitarle el trabajo y cuando le mandes las fotos y le mandes fotos de las carpas, fotos de tal, fotos de cual, la pregunta que hacías antes, ¿no? De cuándo contactas con un medio, pues si cuando contactas a posteriori con el medio le enseñas todas esas fotos que a lo mejor su fotógrafo no tiene porque no sabía que tenía que hacerlas, pues tienes ahí un plus que el otro no sabía, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosillas creo que son puntos a favor nuestro, ¿no? Entonces, el retratar todas estas cosas creo que son interesantes. Dime. Una cosa que nos ha puesto, bueno, tengo una pregunta que se nos había quedado antes de hacerte, la que ha puesto Aitor. Te voy a poner la pregunta que se nos había quedado antes de Valentín, que decía: ¿mandarías tus fotos 5 estrellas a un editor o te reservarías las buenas para el segundo contacto? Para el segundo contacto, depende. Si es un editor con el que contactas la primera vez, cuanto mejor sea la primera impresión que haces, yo diría que mejor, porque si le mandas fotos reguleras y hasta el segundo contacto no le mandas las fotos buenas, a lo mejor ese segundo contacto no te va a dar ni pie a hacerlo, ¿no? Porque va a decir, pues tampoco me entusiasman tanto